Buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias a- a Natalia y a William por invitarme a esta jornada del educador matemático y por su organización. Quiero recordar que hoy estamos pues tristes porque murió uno de los egresados de la maestría, José María Granados, un muchacho joven, profesor joven víctima de esta, de esta pandemia que nos mantiene encerrados y de la cual, y de la cual quiero hoy pues, hablar un poco de todo el estudio que he hecho sobre la pandemia y de sus consecuencias y también de como de las funciones y los deberes que tendríamos como profesores de matemáticas para ayudar a comprender con las matemáticas estos problemas tan graves a los que nos estamos enfrentando como ciudadanos, ahora ni siquiera como ciudadanos, sino como países, como regiones, como es el caso de la pandemia. Pero igual parece que después seguimos con otros problemas que nos vienen también golpeando, como es el del medio ambiente. Bueno, entonces voy a comenzar para, para, para contarles que, que efectivamente eh, para contarles un momentico que es necesario, es que es necesario reflexionar. ¿Están compartiendo pantalla? ¿Todavía no? Ya. ¿Ya comparten? ¿Sí la comparten o Sí, no? profe, ya la estamos viendo. Bueno, ok, gracias. He llamado a comprender que entre todos aplanaremos la curva, un marco de referencia de la vida real para reflexionar sobre el papel de las matemáticas y la educación matemática. ¿Y por qué el nombre? Porque eh, Que no he podido quitar el micrófono. solo digamos, lo que uno ve de que la gente no entiende por qué el encerramiento y por qué tan largo este encerramiento que parece ya el infinito que vamos a estar encerrados, es realmente porque no hemos podido comprender cómo es, a qué se debe esta expansión, a qué se debe la expansión de la pandemia y cómo es que tenemos la responsabilidad de participar en el control de la pandemia y no solamente esperar la solución en una vacuna. Entonces, digamos que parte de lo que se ha llamado la desobediencia de la gente, pues no es porque desobedezca porque quiera, lo sabemos, sino también porque no ha comprendido qué es lo que pasa con la pandemia, sobre todo con la expansión de la pandemia. Y he colocado esta segunda diapositiva, como ustedes lo llaman, como ustedes lo ven, perdón, en dos títulos, que se llama Aplanar la curva y los números del coronavirus. Miren bien que los dos tienen significados, si quieren no, en el lenguaje matemático tienen significados distintos, porque aplanar la curva a nosotros nos refiere indudablemente que es a la gráfica de una función a la que se le va a buscar como que siga en línea recta, podríamos decir, y los números del coronavirus nos indican que esos números cuantifican unas situaciones. Pero en esos, y entonces en el lado izquierdo los números del coronavirus solo se dan números. Mientras que en aplanar la curva uno diría, entonces ahí hay una información que proviene de una curva. Bueno, esa es la diferencia que ha habido en la presentación, y voy a hablar en la presentación de los periódicos, de la forma de presentar el lenguaje cuantitativo que permite describir y comprender la expansión de la pandemia. Y vamos a irlo llevando hasta llegar a Colombia. ¿Cuál de esos lenguajes se utiliza para que los ciudadanos colombianos
se enteren de qué es lo que pasa con la expansión de la pandemia y la comprendan. Desde luego que conocimos la pandemia porque por toda la información internacional, desde luego desde China, y luego que pasó a Europa. y por la información que empezó a circular por la televisión, por los canales televisivos y por la prensa internacional. Y en las presentaciones que hacían de la pandemia internacionalmente, me voy a referir al caso europeo, por ejemplo España o también Italia, que fue tan grave, entonces ellos hablaban de aplanar la curva. Y entonces llamo a esas dos formas de describir cuantitativamente el problema de la pandemia en lo que he llamado el lenguaje de los vínculos, sea porque solo presenten los números del coronavirus, o sea porque hablan de aplanar la curva. De todas maneras, ese es un lenguaje cuantitativo que crea vínculos para comprender la expansión de la pandemia. Entonces, un vínculo que crea es con los ciudadanos, porque aplanar la curva implica que hay unas variables que son sociales, culturales y sanitarias de los ciudadanos. Entonces, los ciudadanos estaríamos vinculados si comprendemos qué es aplanar la curva, o lo mismo si comprendemos los números del coronavirus. Hay otro vínculo de esta pandemia, desde luego, con la economía, con la dimensión de la economía y la dimensión de políticas de un país, inclusive políticas internacionales. Entonces, también es un lenguaje que crea ese vínculo. Pero hay un vínculo que a nosotros como profesores y que oímos, y es que sabemos que es la pregunta entonces, aplanar la curva y los números del coronavirus, ¿cuáles son las matemáticas que están escondidas ahí, digámoslos? ¿Cuáles son las matemáticas necesarias para comprender, interpretar, describir y predecir la pandemia? Porque oímos por primera vez en este problema de la pandemia, hoy no oímos el discurso de los políticos, estamos oyendo es el discurso de los científicos, que son los que están decidiendo en este momento si nos encierran o no nos encierran y cuánto nos van a encerrar, cómo va a ser el futuro, cómo vamos a salir otra vez a la normalidad, etcétera. Es la primera vez, pero ese discurso también es un discurso muy basado en el lenguaje de los vínculos, llamémoslo así, o sea, el lenguaje matemático. Pero también hemos oído por primera vez a los matemáticos hablando de modelos matemáticos sobre la pandemia, modelos matemáticos. Y entonces han hablado y dicen también cómo se expande y cuál es la curva que permite predecir y decir cómo va el crecimiento de la pandemia. Es un lenguaje que crea también vínculos. El aplanar la curva o los números del coronavirus crean vínculos con el Estado, con lo que se llama el Estado de un país, ¿no? O sea, nosotros no tenemos mucho esa palabra porque no conocemos, pero decimos que el gobierno, porque parece que una gran parte del problema es que debe haber un sistema sanitario muy sólido para poder controlar la curva. Entonces, por eso lo he llamado el lenguaje de los vínculos. Y ya sea aplanando la curva o los números del coronavirus, eso es lo que le ha llegado a los ciudadanos. Entonces voy a presentarles una mirada rápido de cómo la información de aplanar la curva fue presentada en los países europeos. Voy a dar algunos ejemplos, inclusive en esa información de prensa, porque me puse a ver los noticieros internacionales, en esas presentaciones, lógicamente, que se hacían en los canales de televisión. Entonces, los vínculos, pues había vínculos para ir a las curvas y mostrar cómo las curvas crecían, que es este caso. Esta es una información del 18 de marzo del 2020 que apareció en uno de los periódicos con más capacidad de cubrir todo, que es en España, se llama El País. Bueno, le tomé la foto, traté de ponerle otra vez el vínculo, pero ya como era el 18 de marzo, parece que
ya no funciona no funciona para haberla conectado aquí. Pero les quiero señalar que aquí hay dos gráficas y si ustedes alcanzan a ver, arriba dice lineal y logarítmica. Entonces, miren hasta dónde llegaba la presentación de la información. La gráfica de la izquierda presenta el crecimiento, pero en una curva logarítmica, y a la derecha presenta el crecimiento en forma lineal. Como esta es una información de prensa, entonces no era sino hundir el link y ellos pasaban de una gráfica a la otra y lógicamente comprendían mejor cómo iba el crecimiento y a qué se debía el crecimiento. Esta es una información de, como les digo, un periódico normal, digan ustedes aquí El Tiempo o El Espectador, por decirlo así. En esa misma prensa, y podía mostrarles otra de Italia, por ejemplo, entonces en esa misma prensa después empezaron a mostrar cómo avanzaba la expansión del coronavirus en América Latina y hacer comparaciones a través de gráficas. Entonces aquí, bueno, de lejos está ahí, pero ahí dice cómo va la reproducción entre México, Colombia, Argentina, Chile, Perú, Brasil y España. Miren todas las gráficas, todos los análisis que se podían hacer, desde luego. Si uno lo mira y dice quién puede acceder para analizar estas comparaciones y saber cómo vamos, pues solamente un ciudadano que tenga por lo menos mínimo la lectura de qué es leer en un sistema cartesiano, ¿no? Pues digamos, si todavía ni siquiera identifica el tipo de curva matemático, etcétera. Esa es la gráfica de la izquierda, la gráfica de la derecha. La gráfica del centro muestra la evolución de los fallecidos entre México, los mismos países, México, Colombia, Argentina, Chile, Perú y respecto a España y cómo se han controlado. Y esta que está en el margen derecho es también una muestra ya muy particular de cómo evoluciona el número de muertos en cada país. Pero lo que quiero resaltar es, digamos, mire, todas las posibilidades de ir construyendo una gráfica como se muestra allí. Esta, como les digo, es información que circuló en los países y de los cuales lo que se pretendía allí con todas estas gráficas, estas representaciones gráficas de curvas, llamámoslas de manera general, ya sea lineal o exponencial, era que los ciudadanos comprendieran cómo se da la expansión y un poco entendieran el por qué era la necesidad de que se responsabilizaran de asumir un confinamiento y después de la distancia social, de ponerse ¿qué? Bueno, esta es como la visión internacional. Aquí en América Latina, varios de los canales chilenos, los canales argentinos, porque México también presenta presenta las curvas en su país y en un canal que vi también les explica les explican en las noticias cómo va la curva y por qué la curva en un momento qué es lo que significa aplanar la curva. Algunos ya comienzan a hablar de tasas de variación y a varios periodistas que estaban hablando y un poco hablando, otros hablaban de pendiente, o sea, había un lenguaje ahí que ya estaba muy referido al significado digamos, de los crecimientos de las curvas, etc. ¿Cómo se presenta en Colombia? La información en Colombia es el lenguaje de los números. A la derecha está todo lo que vemos toda la tarde. Están repartidos en los departamentos, los números. Y se presentan, digamos, casos confirmados en el mundo. En la comparación se habla de muertes y muertes en Colombia, pero en números. Esta es los periodistas y la misma Secretaría la misma Secretaría de Gobierno del distrito también utiliza los números y a veces
en las expresiones verbales, entonces sí hablan del crecimiento de la expansión, de los aumentos de contagiados, que entre ayer fue tantos y que hoy hay 1.800 más, y hacen alusiones a curvas que crecen, a velocidades de crecimiento que están aumentando, pero verbalmente. No se utiliza una representación de la curva. Cuando se presentó cuando nos confinaron la primera vez, la alcaldesa, y no, no la quiero defender nada, pero sí hizo una presentación por qué era la pandemia tan grave, sí utilizó gráficas y explicó en gráficas. Pero eso, digamos, entonces hasta ahí uno pensaría, bueno, ¿y qué pasó con nosotros? Entonces solo necesitamos tener números, no podríamos hablarle a los ciudadanos al mostrarle curvas y al ponerlos a hablar y al ponerlos a comprender curvas, y quizás si hubieran comprendido mejor, es posible aplanar la curva y por qué tenemos que aplanar la curva, se hubiera comprendido mejor y se hubiera participado, muy seguramente. Pero también el problema de la desobediencia hoy, y también de esta llegada de la pandemia, pues ha mostrado una geometría que yo he llamado de la inequidad, ¿no? Porque la gente no puede guardar el encerramiento, la cuarentena, pues porque ahí está el problema de la densidad de población, ¿no? Digamos, hay mucha gente viviendo en muy pequeños espacios, muchas áreas reducidas para tanta gente. También el problema de que la pandemia se contagia por el aire ahora, y entonces si estamos en lugares encerrados, pues la densidad del aire aumenta, el contenido en una habitación, el aire contenido en una habitación, pues también va a afectar que se transmita más rápido. Entonces, lo que quiero mostrar aquí es que, de todas maneras, el lenguaje de comprensión de la pandemia, la comprensión de la pandemia, sí está muy relacionada con el lenguaje de las matemáticas, y es el lenguaje de los vínculos, ese lenguaje es el que le da como todo el significado de toma de decisiones, de gravedad y de comprensión de nuestras responsabilidades con la pandemia, con ayudar a comprometernos en la pandemia. Y ahí entonces es cuando uno como profesor se pregunta, bueno, ¿y nosotros en qué hemos contribuido o en qué estamos contribuyendo para realmente a formar ciudadanos con ese lenguaje, con el lenguaje de los vínculos? Porque las matemáticas, pues no solamente ahora se nos visibilizan en este problema porque nos tocó encerrarnos, pero sabemos que está ahí en todos los grandes problemas por los que está atravesando el mundo y el país también, ¿no? Entonces, la pregunta ahí es, ¿y desde cuándo está, no? Bueno, antes de seguir adelante, quiero contarles que en el momento en que empezó la pandemia, pues lógicamente estábamos en semestre, estábamos terminando semestre, ya casi terminábamos mediados de semestre, porque fue en marzo, pero bueno, el semestre en la maestría se había organizado de una manera diferente y yo estaba al frente del curso de currículo, y entonces pues lógicamente estábamos en este problema, es una corte dedicada a educación, matemática y ciudadanía, y pues lógicamente estamos un poco preguntándonos también sobre las matemáticas para los ciudadanos, y fue una buena discusión que hicimos sobre empezar a trabajar sobre cómo hacer que si era posible hacer propuestas en la educación matemática para poner un eslogan que dijera, entre todos lo lograremos, aplanar la curva, porque es que entre todos quiere decir que todos vamos a participar, y quizás, bueno, no quiero, no quiero, pues algunos de los trabajos, todos se formaron parejas, hicimos un trabajo corto, pero de verdad que fue bien importante. Por ejemplo, algunos lo mostraron cómo era posible o era necesario introducir la teoría de grafos para estudiar el problema de la expansión. Bueno, se hicieron buenos aportes, no se hizo ninguna experiencia porque se cerró y no se sabía
si iba a seguir o no iba a seguir la escuela, digámoslo así. Entonces, algunos de los temas que se trabajaron ahí es el aplanando la curva del COVID-19, una mirada desde la educación matemática, por dos estudiantes, Perea Montero, otra mire que llama Xiao, Jesús, adiós COVID-19, juntos lo lograremos, un trabajo que hicieron Cuscaya Quintero y Sasha Rueda, otro es de Duque y Suárez, que se llama Época del Coronavirus, oportunidad de las matemáticas para describir y transformar las realidades. Nicolás Henao y Fabio Rincón hicieron un trabajo sobre la pandemia del COVID-19 como un asunto educativo, porque una de las cosas que estos son problemas que uno diría son problemas tan complejos que nos toca comprenderlos para volverlo un asunto educativo en el aula de matemáticas. ¿Cómo lo tornamos como asunto educativo? Bueno, y otro que se hizo fue a la pandemia del coronavirus, como otro es como asunto educativo